María Mari Sandoval, de 68 años, fue la encargada legal de manejar los 36 millones de pesos que Cambiemos gastó en las últimas PASO. Leí esa nota, es absolutamente falsa. Estas dos personas son personas que han trabajado, que han firmado cheques, que han firmado los balances, son las responsables económicas financieras del partido. Una cosa es el tema del blanqueo, que merece una ley singular, y otra cosa es el tema de los jubilados que tienen sentencia firme, o que están en juicio, o que no hicieron juicio, pero que tienen el derecho a un reajuste. Es la oportunidad que usamos para ponernos al día con nuestros jubilados. Nosotros estamos reparando históricamente una deuda de un Estado que ha estafado a los jubilados durante mucho tiempo. Haber logrado avanzar con la cobertura de agua potable y cloacas en nuestra provincia. 3 de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires no tiene agua potable. Moved from around 30% where we took it to around 42% right now. 8 points of those 12 points are basically the direct and indirect impact of the utility price increase. I think the dirty job is mostly done. Yo soy trabajadora, todavía las paritarias no se firmaron, gano lo mismo que ganaba antes y estoy muy preocupada. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? fin de Bien. semana? ¿Cómo pasaron Hoy el fin de pasados por semana? agua, pero el fin de semana bien, ¿o no? Sí, Nubladete. sobre todo el domingo. Sí, fantástico, ¿no? ¿Comió mucho asado o no? No comí mucho asado. ¿No? Ayer me hubiera comido todo, ayer a la nochecita. Con mucha ansiedad. No sé si a ustedes les pasó, lo mismo que nos pasó a todos los que estamos acá. Estábamos mirando el partido y creíamos que íbamos a ganar. Y no ganamos, quiero sentar posición. Como lo dije siempre, me encanta Messi y no quiero que Messi se vaya. Así que Esperemos que, claro, que piense la pulga, ¿no? La realidad es que somos muchos los argentinos que lo queremos, que tenemos orgullo por él, que lo piense. La verdad que es una decisión tomada. Imagino debe haber habido alguna charla entre el Kun y él, che, si no ganamos, nos vamos. me parece que fue un poco más que el Kun, un poco más que el Kun. ¿Sí? Viene, son varios. Pasa que de la AFA no hay nadie, así que... No, está otro tema para hablar. la AFA. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Hernán Letger, ¿cómo estás? Bienvenido. Cintia García, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿Cómo? ¿cómo estás? ¿Cómo me están diciendo por ahí? Muy bien. Pablito Dugan, ya has venido varias veces. Cintia, tu primera vez, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y con Hernán vamos a estar charlando de todo lo que ustedes vieron recién en el tape, que realmente son temas muy, pero muy bravos. Tienen que ver con nuestra más absoluta realidad. Por un lado los jubilados, ¿no? Y esta promesa de, con la ley que se va a aprobar el próximo miércoles, de pagarle una deuda histórica, así cito textualmente lo que dice el gobierno nacional respecto del pago a los jubilados, pero que se financia con el blanqueo a capitales. Allí entra también la discusión. Muy bien, vamos a estar hablando, vamos a pedir ahora nuestro primer tape que tiene que ver con sentarnos con los jubilados. ¿Nuestros abuelos son siempre los más postergados? El debate sobre la nueva ley jubilatoria atada al blanqueo de capitales encendió la polémica. Es la oportunidad que usamos para ponernos al día con nuestros jubilados. Nosotros estamos reparando históricamente una deuda de un Estado que ha estafado a los jubilados durante mucho tiempo. Una cosa es el tema del blanqueo, que merece una ley singular, y otra cosa es el tema de los jubilados que tienen sentencia firme, o que están en juicio, o que no hicieron juicio, pero que tienen el derecho a un reajuste. Saldar dos deudas históricas de este país, la más importante, el pago, el reconocimiento justo y demorado a 2,5 millones de jubilados que fueron estafados, puede ser una palabra fuerte, pero es la que mejor grafica lo que les ocurrió en los últimos 15 años. Las apelaciones son contra los jubilados para defender el desfinanciamiento del ANSES. Lo que estamos viendo hoy en el debate es la incompatibilidad de la Argentina offshore con un verdadero sistema jubilatorio. Y esta ley elige la Argentina offshore contra los jubilados. En primer lugar, quiero aclarar que no hay una estrategia, digamos, por parte del Ejecutivo de querer vender las acciones, sino simplemente tener la libertad de, si una acción baja, poder vender. Si una acción baja, poder vender. La ley paquete son 5 leyes que meten dentro de una sola ley.
que realmente no favorecen a nuestros adultos mayores. Se lleva a un extremo de segunda, que van a recibir una limosna directamente. Es caer en un estado retrógrado del que no pensamos bajo ningún punto de vista permitir que suceda. Vivimos todos los días pensando si vamos a llegar a la noche porque ya no nos alcanzan los jubilados con la mínima para vivir. Para colmo de males, los jubilados también fueron utilizados como pantalla para ocultar el financiamiento en la campaña de Cambiemos. Tela Mari Sandoval, de 68 años, fue la encargada legal de manejar los 36 millones de pesos que Cambiemos gastó en las últimas PASO. Jubilados, rehenes de los políticos. Por un lado lo veíamos recién, ¿no? La ley que se va a tratar en el Congreso que decíamos antes. Y por otra parte, un grupo de jubilados que en las últimas horas se pudo saber que durante las elecciones de las PASO, muchos de ellos aparecían como donantes directos de las PASO para el partido Cambiemos. Recordemos, la semana pasada hablábamos también de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos, financiada, y así lo dictaminó la justicia con el procesamiento de, entre otros, Capaccioli, es el primero que recuerdo, citamos también Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, pero esta vez se trata de Cambiemos. Jubilados que aparecen como donantes, que no tienen la solvencia económica para aportar a la campaña, y así también personas que, estaban, que ganaban por año 60.000 pesos y aportan casi 60.000 pesos. Sí, no, es decir, estamos hablando de lo que hemos hablado muchas veces, que es casi histórico, que es vergonzoso en nuestro país, y tiene que ver de qué forma se utiliza a los jubilados, unos y otros, no importa si son del Frente Renovador, si son de Cambiemos, si son del Frente para la Victoria o lo que fuera. Siempre están los jubilados en el ojo de la tormenta, aquellos con los que más respeto debiéramos tener, ¿o no? Dime. Por favor. No, sí, yo fui con la mujer. Dentro de todo, a ver, por primera vez se plantea pagarle a los jubilados lo que se les debe. Después verá el jubilado si le conviene o no le conviene, elegirá si sigue con el juicio o no sigue con el juicio. Nadie te obliga a que cobres lo que tenés que cobrar. Si querés seguir con el juicio, seguir con el juicio. Ahora bien, el gobierno anterior, insólitamente, y esto me tocó vivirlo con Diego Bocio sentado y periodistas muy conocidos que le decían: mi papá se murió esperando que con sentencia firme vos le pagues. ¿Sabes qué pasa? Que hay un punto donde se olvidan que tienen... Y no le pagaban el juicio. Sí, sí. El gobierno anterior, Lances, hacía todo tipo de apelaciones y artilugios para no pagar juicios con sentencia firme. Eso es muy grave, Silvia, porque eso sí que es violar la ley. Repasando es un escándalo lo que hizo el anterior más gobierno. Adelante. Que además es la trampa populista. Porque, por un lado, moratoria jubilatoria para todos, pero después no se le pagaba a todo el mundo. Sí, pero un poco a lo que nos estábamos refiriendo tenía que ver con esto de la utilización de los jubilados en las campañas y la utilización de decir, bueno, mire, resulta que usted fue donante de mi campaña, pero aquí que ese jubilado no tenían ni más remotamente esa plata, ¿no? No, eso es una barbaridad, pero a mí me quiero hacer eje en un par de cuestiones que veía en el informe. Cuando el ministro Prat Gay habla de estafa a los jubilados, en realidad básicamente es una mentira. Digamos, porque en la Argentina, en los últimos 2 años, por supuesto que acá no vamos a coincidir con Dugan, pienso diferente absolutamente a lo que acaba de plantear, en la Argentina se logró durante los últimos 12 años la tasa de cobertura de jubilación casi al 100%. ¿Qué significa eso? Que toda aquella persona en edad para jubilarse se jubiló, se pudo jubilar. Además de eso, me parece que acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver... Eso por un lado es cierto, pero también es cierto que se le estaba debiendo todo lo otro. Pero tiene que ver con sentencias y tiene que ver con escalas de jubilación, ¿no? Porque acá me parece que hay unas distintas interpretaciones de la Corte Suprema y diferencias con el gobierno kirchnerista. La Corte Suprema, ¿qué dice? Habla de un sistema de acumulación por capitalización, o sea, cada uno aporta y cobra según lo que aporta. Ahora, el Estado argentino, y esto es discutible, pero fue la política que siguió el gobierno kirchnerista, uno puede discutir ahora de ahí decir que es una estafa, es decir, por la pirámide distributiva, no vamos a agrandar y a hacer similar la brecha que hay entre los activos en el sector pasivo. Entonces, un Estado tiene derecho a decidir cuánto van a cobrar las jubilaciones. Sí, porque pero no tiene derecho a violar la ley un Estado, ¿eh? No, absolutamente. No tiene derecho a y eso es lo que se hizo, se violó la ley. No se violó la ley, porque además durante el kirchnerismo se produjeron los pagos por sentencia de las Cortes más altos de toda la etapa. Pero ahora, ¿qué pasa? Pero esa cosa solidaria de la que vos estás hablando, que puede tener que ver con un pensamiento u otro pensamiento, una filosofía u otra, hay un montón de ciudadanos que pueden decir, yo aporté según la ley,
y a mí no me dieron lo que correspondía según la ley. Sí, Silvia, pero también podés tener una ama de casa que dice yo nunca pude aportar y ahora puedo jubilarme. Pero además de eso, me parece que acá, digo para no mezclar, ¿no? Porque podemos tener diferencias, pero una cosa es tener diferencias y otra cosa es mezclar. Digamos, no hubo una estafa a los jubilados. Eso me parece importante decirlo. Y además, la sentencia de la Corte Suprema, yo entiendo. Pero imagino es que el ministro no se refería solo a los últimos 12 años, sino que abarcaba una enorme... A ver, habló de un Estado, no de un gobierno anterior. Habló del gobierno anterior. Son muchos años de una enorme cantidad de gente. Idea. Los interrumpo los dos. Son muchos años de una enorme cantidad de gente que está del otro lado ahora viéndonos, que aportó durante 40, 50 años y que nunca pudo cobrar y que hoy tiene que hacer colas eternas para poder ir el día que le dicen a sacar los pocos pesos que le dejan. Perdonen que interrumpa, pero ¿qué es lo que no pudo cobrar? Porque tuvo su jubilación, quizás no con el valor que efectivamente en algunos casos la sentencia había marcado. El caso Badaro, Yo te voy a hablar como jubilada, hoy cobraría 120.000 pesos. No es la realidad de la amplia mayoría de los jubilados, el 70% está en la mínima, con lo cual lo que ha hecho el macrismo en relación a esto que bien planteaba Cintia, en relación a la situación de los jubilados en particular, ha profundizado la distancia entre aquellos que están mejor y aquellos que están peor. En el proceso histórico argentino, obviar lo que le pasó a una persona que de repente se quedó sin laburo, que no le hicieron los aportes, que no pudo trabajar por distintas cuestiones, y que vos ahora... ¿Vos crees que esa es la mayoría de los argentinos? Claramente, pero digo, que le elimines... O que la mayoría aportamos normalmente. Que le elimines la posibilidad de la moratoria jubilatoria y lo que le propongas sea una pensión universal, que es el 80% de la mínima, que además obviamente no se hereda porque es justamente una pensión. En el caso de la mujer, le extendés 5 años la edad jubilatoria y la verdad lo que estás haciendo es armando un esquema de jubilados de primera calidad y jubilados de segunda calidad. Con un dato adicional. No le pagaron a nadie de lo que le debían, o le pagaban con cuentagotas a algunos. Ahora que este gobierno le va a pagar, aunque no le va a pagar todo, la verdad, porque hay una trampita con la actualización y demás. Le van a pagar, pero le va a pagar menos. Ustedes se quejan también. 70% menos le ofrecen. Bueno, palo porque 70% menos. Ustedes nada. No, pero decilo, nada. Claro. El gobierno kirchnerista, pagaba una cantidad... Diego Bocio me lo dijo en la cara, dijo, si pago, quiebro. No es una me lo dijo. Pero ¿qué es lo que no pagaba? Lo que pasa es que efectivamente... no pagaba, Cintia, pero tenían sentencia firme. A ver, está bien. Si efectivamente, como quiere el macrismo, es verdad, vos sabés que se paga en las condiciones que han propuesto, van a quebrar el sistema. ¿Vos crees que no es la voluntad del macrismo? Que cambiemos y que todos firmaron. Bueno, cambiemos. Según Diego Bocio, el sistema ya está quebrado. Van a quebrar el sistema. ¿Sabés por qué? ¿Pero sabés por qué lo van a quebrar? Decía Diego Bocio. Porque cuando el sistema se restatiza, se vuelve a lo que se llama solidaridad intergeneracional. El laburante de hoy le paga la jubilación al de hoy y lo que tenés es despidos y caída del salario real. Y la verdad por que eso para mí era mucho mejor el sistema de jubilación privado, que se implementó mal porque había unos curros tremendos. Negocio chino para 5 tipos, maravilloso. Yo la verdad que no comparto nada. Perdón, coincido que se implementó mal, pero la idea era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Tengo una pregunta, Pablo. El sistema está quebrado. Tengo una pregunta. Lo decía Bocio. ¿Con qué plata? Digamos, me parece que esa es una discusión de fondo y en todo caso está saldado porque la Corte determinó que hay que pagarlos y la sentencia hay que pagarlos. Ahí coincidimos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Con qué plata crees vos que el Estado argentino va a pagar esas jubilaciones, esos retroactivos de juicios de jubilaciones? Bueno, primero con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso es tremendo. Por ejemplo. Pagar ¿sabes qué? No es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que va a pagar con el blanqueo. Pero va yo a pagar con el blanqueo y hay una emisión de no va a entrar plata con el blanqueo. Le dabas computadoras a los chicos. Yo quiero que se le dé computadoras a los chicos, pero no con la plata de los jubilados, porque entonces no te queda plata. Para seguir analizando todo este tema, por otra parte, el presidente Mauricio Macri, a través de un DNU, sacó justamente para el pago a los jubilados, siguiendo con el mismo tema. Vean ustedes el siguiente informe. Hubo un primer DNU, decreto de necesidad de urgencia, de ampliación del gasto en el gobierno
de Mauricio Macri. Y en cuanto, en 76.000 millones de pesos. ¿Y para quién son esos 76.000 millones de pesos? Para la ANSES, para pagar las jubilaciones. Y esto es una primera señal vinculado a qué pasa con el financiamiento. Y en perspectiva se observa que hay un sendero de desfinanciamiento, o sea, de falta de recursos. Los pagos de juicios más retroactivos para una minoría del total de los jubilados va a ser una exigencia presupuestaria mayúscula para la ANSES. En un corto plazo te vas a encontrar con un ANSES que va a decir, bueno, la verdad que los recursos no alcanzan para pagar las jubilaciones. ¿Cuál va a ser la resolución? Una privatización parcial de la ANSES diciendo, bueno, el Estado no puede hacerse cargo de todos, o un nivel de endeudamiento tal que se haga insostenible precisamente el tema de la deuda. Y muy bien, le damos la bienvenida a Francisco Quintana, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente del bloque del PRO en la legislatura. Te voy a dar la palabra, no sé si estabas escuchando lo que decíamos. De alguna manera, durante los últimos 12 años, el tema del endeudamiento externo fue uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo, y creo que todos los argentinos no nos desagradó la idea de estar desendeudados, ¿no? Y esta emisión de deuda para pagar a los jubilados, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo le explican? Como también creemos que a la mayoría de los argentinos no le desagrada venir a cumplir con una deuda histórica que era poner al día a nuestros jubilados, que es después de 12 años de haberle dado la espalda, de 12 años de que ANSES use el dinero de los jubilados con cualquier destino menos el que tenía que destinar, que era, por ejemplo, el cumplir las sentencias de numerosos juicios, de numerosos reclamos que llevaban muchísimos años. Bueno, venir a saldar esto creo que también hoy le agrada a nuestra sociedad, independientemente de la discusión de fondo, porque si no es hipócrita decir que nos quejamos de que cómo se les va a pagar a los jubilados cuando durante 12 años no reclamamos que el ANSES se ponga al día, que el ANSES cumpla juicios, que el ANSES actualice. Entonces, digo, yo escuchaba recién cuando estaba fuera de cámara, y en realidad en todo caso sinceremos que este gobierno viene a cumplir con algo que durante muchos años no se hizo. En todo caso discutamos el cómo, discutamos si es la manera, justamente a eso discutamos si es la manera correcta o no, discutamos si el blanqueo va a ser suficiente o no, discutamos si es necesario endeudarse o no. Esa era mi pregunta, esa era mi pregunta. Pero digo, yendo un paso más atrás en la discusión, precisamente porque no estaba cuando intercambiaban sobre el tema, en lo que sí me parece que no puede no haber coincidencias, que es correcto poner al día a los jubilados, es correcto pagarle a quienes por otro lado en cualquier otra sociedad son los primeros en ser reconocidos, y durante más de una década en nuestra sociedad fueron los primeros en ser dejados de lado. Cintia, ¿te parece? Te imagino que no estás de acuerdo. No, quiero hacer dos preguntas, más allá de los desacuerdos o desacuerdos. Primero le quiero preguntar, recién yo preguntaba con qué plata se va a pagar este retroactivo a los jubilados, entonces Pablo contestaba... ¿Y con qué plata pagaban la moratoria? Estoy haciendo una pregunta, Pablo. ¿Y con qué plata pagaban la moratoria? Con la misma plata que usted, con la que usted jubilaban a todo el mundo y pagaban la moratoria. Entonces, para eso había plata, pero ahora no hay plata para pagarle. Con aumento de recaudación de seguridad social, cosa que ahora no sucede porque la curva es a la inversa. Ese es un problemita bastante serio. La verdad que lo más importante es discutir. También, ¿eh? ¿Cómo? Durante el kirchnerismo se destruyó mucho trabajo también, ¿eh? No, eso no es ¿Tenés verdad. mala memoria? No, no tengo mala memoria. Si querés, le damos bola a los números truchos que inventaron en el CIPA, que modificaron la lógica de cálculo. Esto ustedes lo saben perfectamente bien, que ya no se calcula por puesto de trabajo, sino por trabajadores. Pero que un kirchnerista hable de números dibujados. ¿Puedo dejar terminar a Cintia hacer la pregunta? Pero que un kirchnerista, y le dejo a Cintia, hable de números dibujados, yo te pediría que explique, yo te pediría que expliques. Después de destruir el INDEC y después de no publicar una sola cifra oficial, nos hablan de números dibujados, cuando fue este gobierno el que la semana pasada publicó los números fidedignos. Explícame los datos del CIPA. Explícame los datos del CIPA. Pero expliquen ustedes qué hicieron con el INDEC durante 12 años y nos hablan de números dibujados. Para el que está del otro lado, es tomarle el pelo a la gente. Son los datos objetivos de aportes y contribuciones que hacen los empleadores. Ocultaron cifras oficiales porque no les convenía. El macrismo no cuenta más por puesto de trabajo. Pero mirame cuenta por trabajador. No le hablo al otro, al vecino del otro lado, porque no tiene sentido, porque no querés reconocer que inventan los números del CIPA. Hernán, podemos dejar que para que no tenemos más trinchera, esto es todo más tranquilo. Eso, no me puede explicar eso. Que lo explique, le damos el tiempo que tranquilo. Esperemos que Cintia termine. Tranquilo. Estoy perfectamente. No, bajá. Démosle 10 minutos y que lo explique. Si me lo explica, me callo
la Yo boca. lo que te pido es, ¿Está claro, bien? que dejemos esta Está bien, cita y vos terminar de reconocés forma- también que tengo razón. Un minuto. Yo no tengo problema. A ver, ¿Está bien? estamos todos locos. Espera que el programa es nuestro. Por ahora es nuestro. Quédate Está bien, tranquilo. no se ¿Puedes enoje, terminar, Cintia, tu concepto? Voy a 2 preguntas concretas. Un Uno, poco soberbio el kirchnerismo, perdón. Un poquito. No, no, Dale. no, no hagan alarde tenés de que eso, les enojarte, pido. no tenés que enojarte. Yo hice una pregunta Pero el concreta enojado, Hernán. que hable Cintia. No, Pero por no me favor. corra, no estoy enojado. Le estoy dando un dato objetivo que no me puede explicar y entonces me tira la pelota a la tribuna. Me contesta con otra cosa. Le pregunto abiertamente, explícame los datos del CIPA. Tranquilo, inquieto, como ustedes quieran. Se los hago de Te cualquier pido forma. disculpas, No 2 los puedo segundos, explicar. necesito ir a un tape. Hablábamos del tema de cómo nos íbamos y cómo se financiaban las campañas. Vamos a ver qué es lo que le están diciendo hoy a Cambiemos. Estamos con José Torello, que es apoderado del PRO y también obviamente de Cambiemos. Ha surgido una información respecto a la utilización de dinero de las internas, de las PASO, y hablan específicamente que 2 mujeres, que parece ser una de ellas por lo menos desconoce haber utilizado o haber hecho firmas de cheques y ese tipo de cosas, mayores, están involucradas. Y esa nota es absolutamente falsa. Estas 2 personas son personas que han trabajado, que han firmado cheques, que han firmado los balances, son las responsables económicas financieras del partido que desde sus orígenes en el 2002 jamás tuvo una sanción. ¿Estas personas son militantes? Una de ellas es militante, la otra es una cercana a una de las personas que se ocupa de la parte financiera del partido, pero es un gran equipo. Firman 2 personas, pero es un equipo enorme que está trabajando, que es el que ha logrado que no nos hayan sancionado, y es gente que trabaja y que conocemos y que es cercana al partido. Y la verdad que si nosotros hacemos una comparación de lo que fue la alianza Cambiemos versus la del Frente para la Victoria versus la del Frente Renovador, la diferencia es notable. Nosotros tenemos absolutamente todo ordenado y ellos creo que no van a poder justificar muy pocas cosas. Minutitos nada más para las 6:15. Ya presentado el tema de esto, vamos a estar hablando. ¿Le parece pausa? Y como usted quiera. Un segundo nada más y ya volvemos con ustedes. Hoy, en Tele9 Central, cataclismo en fútbol argentino. Tras la renuncia de Messi a la selección, se aguarda la decisión del director técnico Gerardo Martino, a quien la salida de Messi también obligaría a